Apoyamos los esfuerzos misioneros tanto en el país como fuera. Quizás muchos no saben, pero ella nos ha Bienvenida, un gusto de verles. Amén, hermanos queridos. Podemos ir a la primera carta de Pedro. Primera carta de Pedro, aprovechando que ha estado de moda ese tema de Pedro, lo he escuchado en varios celulares. Pedro, 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 una buena manera de recordar. La primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. ¿Ya? ¿Quiénes y para qué somos llamados? ¿Quiénes y para qué somos llamados? La palabra del Señor dice así, voy a leer desde la Reina Valera. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. Uno de los problemas que vivía en el primer siglo la iglesia de Pedro era, como decimos acá en Chile, tenemos un modismo para los que quieren pasar desapercibidos. Como buen chileno, usted conoce que queremos pasar piola. Esa es la palabra. Cuando nosotros los chilenos hablamos de pasar desapercibidos, hablamos de pasar piola. No sé cómo lo dirán en otros países o quienes nos están mirando en la transmisión, pero este era el problema de la iglesia en Pedro, en la carta que Pedro escribe. Una iglesia en el primer siglo que vivía y lidiaba con distintas tensiones. Habían mujeres, hombres, amos, esclavos y, ¿cierto?, quienes se dedicaban, era bien marcado esto de los que tenían una profesión honrosa y los que tenían una profesión o una ocupación vergonzosa. En el nivel más alto de la sociedad tal vez estaban los sacerdotes, los políticos, emperadores, ¿cierto? Y lo demás estaba la gente, en el estrato quizás más bajo estaba la gente campesina, las personas dentro de la tradición judía que no eran aptas para aprender la Torá, el Pentateuco, el Antiguo Testamento, eran obligados a continuar el trabajo de los padres. Entonces, estamos en esta sociedad y el cristianismo naciente se estaba diferenciando del judaísmo. Entonces, a algunos les parecía raro. Conocemos a los judíos, claro, conocemos a los judíos, sus rituales, sus fiestas, pero a los cristianos no los conocemos tanto. Están hablando de un Jesús que murió, resucitó. ¿Cómo es la cosa? ¿Son o no son? ¿Son judíos o no son judíos? Por otra parte, conocían a los atenienses, conocían las distintas religiones de ese momento, pero resulta ser que el cristianismo no goza de una credibilidad, como en otras partes. Entonces, lo vivían las mujeres que sus maridos no eran cristianos, y lo vivían los hombres que sus mujeres no eran cristianas. Lo vivían los esclavos que tenían que lidiar con amos que no eran cristianos, y a veces vivir bajo la amenaza de cualquier comportamiento extraño, tenían que vivir o lidiar con la amenaza de que iban a vender a sus hijos como esclavos. Entonces, el cristianismo está en ese periodo en una posición, en una tensión donde debe pasar desapercibido para no molestar a las autoridades, para no molestar a los amos, para no molestar a los esposos, esposas. Tienen que pasar piola, como decimos acá, tienen que pasar desapercibidos. Entonces, la gran crisis también tiene que ver con cómo buscamos la aprobación. ¿Qué hacemos? Por miedo servimos a la sociedad para que no nos traten mal, para que no nos avergüencen. No hay una persecución como tal, pero sí hay una desacreditación. Hay un rechazo a los cristianos. Entonces Pedro debe trabajar y debe lidiar con esto. Así que, dicho esto, algo breve sobre el contexto, quisiera que nos hiciéramos unas preguntas
que van a salir aquí en pantalla. ¿Qué problemas de iglesia internos y qué problemas sociales externos están amenazando hoy en día la evangelización y la misión? ¿Ya? Vamos a hacer grupos pequeños. Y la otra pregunta es, ¿cómo logramos superar estos problemas para la evangelización? En el primer siglo era la credibilidad. Los cristianos no tenían credibilidad. Era el trato de los amos no cristianos con los esclavos. Entonces, como vimos en el caso, y el pastor predicaba la semana anterior, el caso de Onésimo, que tuvo que huir. Robó, tuvo que huir. Habían malos tratos. Ahora la pregunta es, ¿qué problemas eclesiales o de iglesia y sociales amenazan la evangelización y la misión hoy? Esa es una. La otra es, ¿cómo logramos superar estos problemas para evangelizar y misionar? Así que les voy a decir cómo vamos a hacer los grupos, mientras los hermanos y hermanas en la transmisión pueden ir escribiendo las respuestas de manera ordenada, clara, en el chat de YouTube.
Un minutito más, entonces, para que vayamos volviendo. Si faltó algo, lo podemos conversar o lo pueden conversar con el moderador de su grupo o enviarle algunas respuestas que faltaron, ¿ya? Amén. Ya, ahí han estado volviendo algunos. Unos segunditos para que vayamos retornando a los puestos, por favor. Ya se cumplió el tiempo. Como dijo Jesús, el tiempo se ha cumplido. El tiempo se ha cumplido, perfecto. Ya. Hermanos queridos, hermanos amados, ¿cómo les fue en los grupos? ¿Bien? Perfecto. ¿Cómo les fue a los que están en la transmisión? ¿Pudieron contestar? Hablar en los grupos, quienes estaban en familia viendo la transmisión. También es importante tener esas respuestas. Hermanos queridos, nosotros también tenemos problemas. En el mundo también tenemos problemas. ¿Sí? Les pido que, por favor, rápidamente, mientras tenga la capacidad ahí, de volver a su asiento. Ahí, perfecto. Perfecto, ya, está la mayoría sentada. Después vamos a conversar en el culto, así que, hermano mío, tome asiento, por favor. Perfecto. Una de las primeras preguntas es, ¿qué problemas eclesiales y en la sociedad enfrentamos? Como evangélicos hemos tenido que lidiar también con cierta desacreditación o desconfianza. Típico, este evangélico, ya, o es pastor. Uno cuando se presenta como pastor dice, ya, de los que roban el diezmo. Oye, yo soy cristiano evangélico. Chuta. Y apartamos a los niños, porque los cristianos son abusadores. Entonces tenemos conflicto porque fuimos llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Pero resulta que el mundo nos acusa de estar en tinieblas a veces. El mundo nos acusa de que hacemos malversación de fondos, utilizamos mal los recursos, que al parecer hay un maltrato hacia los menores o hacia las mujeres con los abusos que hay. Entonces, ¿cómo es la cosa? En otros países, en Estados Unidos está Hollywood, todos conocen Hollywood, ¿cierto? En Hollywood hay un veto hacia los cristianos, hacia los actores cristianos. Entonces, es muy raro ver a un actor que sea cristiano y que esté trabajando en Hollywood. La mayoría son vetados por su fe. Hay una desacreditación, una desconfianza, y lo que no podemos hacer es buscar la aprobación del mundo, pero también tenemos que luchar con la desacreditación que hay en el mundo. En esta carta, antes de anunciar, antes de evangelizar, antes de misionar, ¿qué es lo que Pedro le recuerda a la iglesia? ¿Qué es lo que Pedro le recuerda a la iglesia antes de? ¿Quiénes son? Parece que en las misiones y en el evangelismo tenemos un problema de quiénes somos. Hay un ejercicio que lo hemos hecho en distintos círculos, que levanten la mano todos los santos. Y vemos que empezamos a ver quién levanta la mano. La levantó ese, ya, creo que soy más santo que él, así que también la voy a... Chuta, no la levantó no, tampoco la levanto. Tenemos un problema con nuestra identidad. Tenemos un problema con la santidad. Tenemos un problema con nuestra fe. Entonces, cuando predicamos, a veces no lo hacemos con autoridad, con la autoridad de Cristo. Hay una historia de un hermano que predicaba tan bien,
tan bien, predicaba tan bien. Llegaba a la iglesia, lo podían escuchar 2 horas, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Se bajaba, por favor, hermano, no se baje del púlpito, sigamos. Predicaba tan bien, pero vivía tan mal. Vivía tan mal que los hermanos, antes de que subiera al púlpito, le decían, hermano, ¿sabe qué? Usted no debiese subir así como anda, cómo está su vida familiar, su vida personal, no debiese subir. Es como la contradicción entre el testimonio y lo que anunciamos. Nuestro testimonio se ve afectado. Hemos hecho mal la pregunta a veces. Tenemos que preguntarnos quiénes somos, tenemos que recordar quiénes somos. En la misión de Dios ocurre en todos los espacios. La misión no es traer más gente a la iglesia, eso es proselitismo. Cuando yo quiero que la gente venga a mi iglesia se llama proselitismo. Cuando yo quiero que el evangelio llegue a otros corazones, es evangelismo, es misión. Cuando traspaso otras fronteras. Entonces, tenemos este problema. Ahora, ¿qué hacemos, hermanos míos? ¿De qué se trata la misión? La misión es en todos los espacios. Tenemos que recordar quiénes somos en la casa. Tenemos que recordar quiénes somos en el trabajo, en la universidad. Tenemos que recordar, los que son padres tienen que recordar quiénes son delante de sus hijos. El problema que tenemos es que cuando estamos acá en el templo, decimos que somos santos, evangélicos, cristianos, creyentes de la verdad, de la sana doctrina, y cuando estamos en la casa nos comportamos como si no lo fuésemos. A veces. O se les critica a algunos. En el trabajo soy de cierta manera, pero en mi casa soy de otra. En público soy de cierta manera, pero en privado soy de otra. Hermanos míos, recuerden quiénes somos. Ustedes son, le dice Pedro, linaje escogido. Ustedes han sido escogidos, hermanos míos. Han sido escogidos para anunciar las virtudes del Señor. Las virtudes. ¿Qué virtud lo trajo al Señor? ¿Qué virtud le trajo a sus brazos? Él me perdonó cuando mi vida era una completa tiniebla. Él me defendió cuando todos me acusaban. Él me sanó cuando perdí la esperanza. ¿Cuáles son las virtudes de Dios que han llegado a lo profundo de tu vida? Somos llamados a anunciar las virtudes de aquel, de un Dios amoroso, de un Dios que no teme ensuciarse las manos. La carta nos dice, ustedes han sido escogidos, son parte del pueblo de Dios para anunciarlo. Pero además de eso, son un real sacerdocio. Ustedes son santos si han creído en Jesucristo. ¿Cuántos han creído en Jesucristo? Entonces levante su mano porque usted es santo. El Señor lo ha apartado para una misión. Usted es santo. Ha sido apartado para anunciar las virtudes de aquel Salvador, santificador, sanador de un rey. Ha sido apartado en su trabajo. Ha sido apartado en su familia. Si en su trabajo los que son hombres tienen que lidiar con comentarios sexistas, machistas, o con los que le tiran piropos en la calle a las mujeres, ¿cómo viven santamente en ese ambiente? ¿Cómo anuncian las virtudes de Dios con su propia vida? Primero, no riéndonos de los chistes obscenos que sobran en las salas de clases, que sobran en las conversaciones de amigos, que sobran en los lugares de trabajo, de estudios. Si nos acusan de ser abusadores, nuestro trato con las mujeres, con los niños, tienen que ser distintos. Tratarlos con ternura. El testimonio. Si ustedes escuchan que nos acusan de malversación de fondos, entonces tenemos que ser personas con las cuentas claras.
Hay un dicho incluso que las cuentas claras conservan la amistad. Y gracias al Señor nosotros tenemos un sistema que no es infalible, pero es muy bueno a la hora de dar testimonio. Tenemos un sistema transparente. Nos esforzamos por ser transparentes. No perfectos, transparentes. El uso de las finanzas, ¿a qué va destinado nuestro recurso? Entretenimiento, entretención, placeres, la misión de Dios, capacitación para los obreros de Dios, alimentar a mi familia, alimentar lo que el Señor me ha permitido cuidar, ¿cierto? Entendiendo que padres, hombres, mujeres han sido los líderes que el Señor encargó a sus hijos. ¿Qué hacemos en el trabajo, en nuestra vida personal? ¿Qué hacen los que tienen hijos? Tienen que recordar que son real sacerdocio, pueblo santo, pueblo adquirido por Dios para anunciar. Sus hijos deben conocer las misericordias de Dios. No solamente de oídas, sino que en sus propias vidas. Hay que vivir la misericordia de Dios para llegar a otros. Nuestra santidad. Si nosotros no creemos que somos santos, tampoco vamos a creer que fuimos enviados para anunciar esas virtudes. Ustedes son santos para anunciar las virtudes. Cada uno de los que está acá hemos sido llamados a vivir santificadamente una vida para Dios. Y eso lo tiene que notar el trabajo. Eso lo tienen que notar la familia, los hijos. Si usted es una persona distinta acá en la iglesia y en su casa, significa que no está predicando las virtudes de aquel que lo llamó. Testimonio, santidad, comunidad, somos pueblo de Dios. La iglesia tiene que estar enviando, pero también tienen que haber hermanos dispuestos a ser enviados a otros lugares. Algunos dicen que necesitamos predicar con el buen ejemplo. Hay una frase conocida que dice, predica, 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 y si puedes, habla, relacionada al testimonio. ¿Están de acuerdo con esa afirmación? ¿Sí? ¿Predicamos solamente con nuestros actos? Porque uno de los problemas que surge es, y que lo viven las nuevas generaciones, lo hemos visto con los jóvenes, es que ellos creen que no es necesario declarar su fe en Jesús, pero sí vivir bien, vivir dando el ejemplo. ¿Cuál es el problema? Es que llega Juanito Pérez, es que llega una mujer y dicen, oye, que se porta bien. Ah, sí. Y ahí queda. ¿Y cuál es la gloria para Cristo? ¿Dónde es glorificado el Señor Jesucristo? Tiene que ir lo verbal también. No podemos descuidar ni el testimonio, ni podemos descuidar el anuncio, la predicación, la proclamación. Si predicamos y nos portamos mal, la gente va a seguir desconfiando de los evangélicos. No, esos son abusadores, estafadores, les gusta la plata, se pelean entre ellos, se dividen. Pero si predicamos con el buen ejemplo y no anunciamos a Cristo, quedamos como buenas personas. Necesitamos testimonio, necesitamos santidad, necesitamos predicación. Y para predicar necesitamos conocer las virtudes. Mire lo que dice acá, versículo 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Qué hay que hacer ahora? En los siguientes versículos nos dice cómo debemos comportarnos frente a las autoridades, frente a la sociedad misma. Si la gente del mundo habla mal de los presidentes, se habla mal de los gobernadores, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Orar por ellos, ¿cierto? Si la gente del mundo se la pasa peleando, murmurando, atacando a los que les cuesta más el trabajo, a los que les cuesta más en la universidad, ¿qué hace la universidad?
el trabajo los despide, los desecha, ¿cierto? ¿El cristiano qué tiene que hacer? Apoyar, ser distinto. En el fondo tenemos que ser distintos, hermanos. Veamos nuestros trabajos, veamos cómo somos como vecinos. Si nuestros vecinos nos escuchan solo pelear, ¿qué virtud de Dios estoy hablando? ¿Sí? Hermanos míos, para ir finalizando, no podemos descuidar ni el testimonio, ni podemos descuidar la predicación. Y para eso tenemos que santificar nuestra vida, pero también tenemos que prepararnos. Tenemos que prepararnos para la enseñanza, para la predicación. Tenemos que estar constantemente buscando en la palabra para anunciar las virtudes. La virtud del Señor va a ser lo que alcanzará a otras generaciones, a otras personas. No recuerdo quién lo dijo en este culto, pero yo llegué, mi hermana Vicenta, yo llegué acá, ¿por qué cosa? Por el amor. En esto conocerán que son mis discípulos, en que se amen los unos a otros como yo los he amado. Hermanos míos, nosotros tenemos que encarnar las virtudes del Señor. Si predicamos de un Señor santo, tenemos que ser santos. Si predicamos de un Señor justo, tenemos que ser justos. Si predicamos de un Señor misericordioso, tenemos que ser misericordiosos. Si predicamos de un Dios de amor, tenemos que amarnos unos a otros. Independiente. Tenemos distintas comunidades que piensan totalmente distinto a nosotros. La comunidad LGTB, por ejemplo, personas que tienen una confusión en su identidad. Transexuales, homosexuales. También tenemos personas que han cometido grandes crímenes en la historia de la humanidad. ¿Cómo los vamos a tratar a ellos? ¿Sí? Y ese amor de Dios a veces es sentarse con ellos. Sentarse con los que piensan distinto, con los que nos desprecian y tratarlos distinto, no como ellos nos tratan a nosotros. Lo que Pedro hace es cambiar las motivaciones. Si en aquel tiempo los que tenían hijos esclavos y querían pasar desapercibidos para que sus amos no vendieran a sus hijos, lo hacían por miedo, Pedro les dice ahora, bueno, por amor a ellos, trátenlos bien, sujétense a sus amos, trátenlos bien, sean distintos, pero no lo hagan por miedo ni por aprobación, háganlo como para el Señor. Hay una historia de un chico en pandemia que abrió un negocio acá en Chile sobre el arroz con leche. Le fue tan bien y lo llamaron de un programa de emprendimiento y le dijeron cuál era el secreto de su éxito. Lo que dijo fue lo siguiente: todo lo que yo hago, lo hago para el Señor. Yo no estoy vendiendo arroz con leche aquí. Yo estoy sirviendo al Señor Jesucristo. Mi negocio es parte de la misión. Hermano mío, que su trabajo, si usted es contador, si usted es profesor, profesora, si usted es médico, que su trabajo sea una plataforma misionera. ¿Sí? Amén. Que utilicemos nuestros dones, que utilicemos lo que el Señor nos ha dado para la misión de Dios. En trabajos honrosos, en trabajos que dignifiquen al ser humano, pero también que glorifiquen al Señor. Así que vamos a orar. Vamos a orar al Señor. Como les hice una pregunta, ¿cuántos de ustedes son santos? ¿Cuántos de ustedes son santos, hermanos? ¿Sí? ¿Se puede poner en pie? El Señor ha hecho una obra. Pero recordemos quiénes somos delante del Señor. En su trabajo, recuerde quién es y para qué. Recuerde quién es en el trabajo y recuerde que su trabajo es para el Señor. La misión no es traer gente acá a la iglesia. La misión es con nuestros trabajos, con nuestra familia, con todos los recursos que el Señor nos ha dado, anunciar las virtudes de aquel que les llamó. Anunciar las virtudes. Vamos a orar.
Padre amado, estamos aquí en tu presencia, Señor, y queremos reconocer tus virtudes. Reconocer cuando tú nos amaste, cuando quizás muchos nos despreciaron. Reconocer que tú nos perdonaste cuando incluso a nosotros mismos nos costaba perdonarnos. Señor, reconocer tus virtudes cuando tú nos restauraste después de sufrir una gran crisis, aun cuando otros pudieron haber abusado, aun cuando otros pudieron haber lastimado nuestra vida. Tú fuiste bueno, Señor. Señor, agradecerte porque tú eres la respuesta, el único camino, la verdad. En ti está la vida, Señor. Pero también, Señor, nos lamentamos por aquellos que no te han recibido, porque tú serás como una piedra de tropiezo para ellos, dice tu palabra. Señor, no todos nos van a rechazar, no todos van a rechazarte a ti, pero sí algunos también van a poner atención a nuestra vida y a lo que hablamos, a nuestro testimonio y a nuestra predicación. Señor, dale la fuerza, el coraje a nuestra iglesia, a cada uno de nosotros, para que viva apartadamente para ti, Señor, para que vivan la santidad en sus trabajos, para que vivamos la santidad cuando estamos solos, Señor, para que no llevemos una doble vida donde sea que vayamos, y para que anunciemos tus virtudes, Señor. Si hay alguno que le ha costado ver tu virtud, tu naturaleza amorosa, te ruego para que prontamente pueda disponer su vida, para que pueda decir: quiero conocer a ese Dios maravilloso, quiero conocer a ese Dios del que me hablaron, ese Dios que tiene misericordia, ese Dios que perdona, ese Dios que restaura, ese Dios que ama por completo. Quiero conocerlo. Pero también queremos asumir nuestro compromiso como iglesia. Somos tu pueblo, Señor. Hemos sido escogidos por ti, no por nuestras fortalezas, sino por tu misericordia. Hemos alcanzado a recibir de tu misericordia. Señor, te pido que tú seas guiándonos a evangelizar, a misionar, a ser parte de esto, Señor, formando misioneros, formando evangelistas, Señor, atendiendo tu llamado. Señor, que el pecado no sea el problema o la barrera que nos impida hablar de ti en nuestras casas, en la familia, en el trabajo, Señor. Que puedan ver en nosotros que nos comportamos distinto. Señor amado, tú conoces nuestra vida, conoces nuestro corazón. Y Señor, tú nos has dado la autoridad para predicar, Señor, con nuestra vida. Así que, Señor, en el nombre tuyo, te ruego para que como iglesia recordemos nuestra identidad. Antes de salir, recordemos nuestra identidad. Que cuando salgamos de esta estructura, Señor, de estas 4 paredes, recordemos nuestra identidad. Que cuando vayamos camino a la casa, recordemos quiénes somos y para qué nos has llamado. Señor, gracias por llamarnos a este gran ministerio de la predicación, de anunciar tus virtudes, Señor. Y ahora te vamos a cantar, Señor, porque tú eres bueno, porque tú nos has salvado, porque tú estás a la puerta de los que no te han recibido y les llamas, porque tú vas a compartir con nosotros, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y alguien se la leyó. Y cuando alguien se la lee, Josías no puede ser el mismo. Es que no se puede ser el mismo cuando uno tiene un encuentro con la palabra. No se puede ser la misma persona. No se puede mantener la misma actitud cuando